La gran cámara del Consejo Galáctico se extendía tanto que su techo desaparecía entre nubes artificiales. Torres de cristal se alzaban del suelo, cada una albergando a un representante de la antigua especie que gobernaba la galaxia. La cámara había permanecido en pie durante 10.000 años. Y en todo ese tiempo, nunca había presenciado un juicio como este. La directora Chenzo se encontraba en el centro de la cámara, una pequeña mujer humana rodeada de seres que se alzaban sobre ella. Algunos miembros del consejo flotaban en tanques de metano líquido. Otros existían como energía pura contenida en campos magnéticos. Algunos eran tan extraños que los ojos humanos apenas podían procesar sus formas. Pero todos compartían una cosa. Miraban a la humanidad con decepción e ira. La especie humana está acusada. El arquitecto principal Belnat anunció que la voz del ser cristalino resonó por la cámara como campanillas de viento en una tormenta. Belnat era antiguo. Tan antiguo que la Tierra aún estaba cubierta de dinosaurios cuando esta criatura ocupó su lugar en el Consejo. Has violado el acuerdo de expansión pacífica 17 veces. Has convertido en armas tecnologías que estaban marcadas como prohibidas. Han colonizado sistemas estelares que fueron declarados vedados para las especies jóvenes. Chen sintió que se le tensaba la mandíbula, pero mantuvo la calma. Tras ella, la pequeña delegación de funcionarios humanos permanecía en silencio. Se habían preparado para este momento durante meses. Pero ahora que había llegado, la opresión les oprimía como una fuerza física. Tenemos derecho a defendernos, dijo Chen. Su voz resonó por la cámara, amplificada por una tecnología que no entendía. Cuando los asaltantes Bin atacaron nuestra colonia en Ciudad Tao, el Consejo no hizo nada. Cuando el enjambre madre consumió 3 de nuestros mundos agrícolas, nos dijeron que eran procesos galácticos naturales. Teníamos que adaptarnos o morir. Un sonido como de piedras de moler resonó en una de las torres. Eran risas, comprendió Chen con un escalofrío. El representante Bin, el señor de la guerra Cres, encontró divertidas sus palabras. Los débiles siempre ponen excusas, dijo Cres, con sus 6 brazos haciendo un gesto de desdén. Mi gente asaltó sus mundos porque eran presa fácil. Si no pueden defender lo que reclaman, no merecen conservarlo. Así es la naturaleza. Esa no es la forma de la civilización, replicó Chen. O eso creíamos cuando nos unimos a este consejo. Nos dijeron que había reglas, leyes, protección para todas las especies, grandes y pequeñas. El cuerpo cristalino de Belnat latía con luz. Las reglas existen para mantener el orden, para prevenir el caos. Su especie se unió al consejo. Hace solo 80 años. Son niños. En términos galácticos, los niños deben aceptar la guía de sus mayores. No somos niños, dijo Chen. Las palabras salieron más fuertes de lo que pretendía. Somos una especie soberana con los mismos derechos que cualquier otra. Una nueva voz entró en la conversación. Esta sonaba como música, hermosa y terrible al mismo tiempo. La que hablaba era la embajadora lira del coro melódico, una especie que se comunicaba a través de complejas armonías. Hablan de derechos mientras atraviesan la galaxia como un reguero de pólvora. En 80 años, se han extendido a 247 sistemas estelares. Mi gente tardó 1000 años en reclamar tanto espacio. Tal vez su gente se movió demasiado despacio, dijo Chen. La cámara estalló. Las voces se superponían en una docena de idiomas y métodos de comunicación. Algunos miembros del consejo expresaron conmoción. Otros mostraron aprobación. Unos pocos simplemente observaban con la fría intuición de seres que habían visto a miles de especies ascender y caer. Belnat levantó un apéndice cristalino y el silencio se hizo al instante. Verán, el arquitecto Prime dijo, por eso estamos aquí hoy. La humanidad se niega a aceptar su lugar. Cuestiona la autoridad. Traspasa los límites establecidos por una buena razón. Innova sin considerar las consecuencias. La innovación no es un delito, dijo Chen. Lo es cuando esa innovación amenaza la estabilidad de toda la comunidad galáctica, respondió Belnat. Hace 3 meses, científicos humanos de la Estación de Investigación Prometeo desarrollaron un arma cuántica capaz de desestabilizar estrellas.
¿Entienden lo que eso significa? Una nave con esa arma podría cometer un genocidio a una escala nunca antes vista. Nunca desplegamos esa arma, protestó Chen. Era pura investigación teórica. Investigación teórica que sus militares clasificaron de inmediato y comenzaron a trabajar para convertirla en arma. Belnat dijo, tenemos pruebas de ello. Los observadores del Consejo han estado vigilando de cerca sus actividades. Bueno, Chen sintió que una fría ira se acumulaba en su pecho. Espías. El Consejo había estado espiando la investigación privada de la humanidad, pero no podía dejar que se le notaran las emociones. Aquí no. Ahora no. Todas las especies de esta cámara tienen armas de destrucción masiva, dijo con cautela. Los Bin tienen rompeplanetas. Los melodianos pueden emitir armónicos que vuelven locas a poblaciones enteras. El colectivo Santid tiene armas biológicas que hacen que nuestras peores pesadillas parezcan inofensivas. ¿Por qué se juzga a la humanidad con un criterio diferente? Porque esas especies se ganaron sus armas durante milenios de cuidadoso desarrollo. Belnot dijo, demostraron que se les podía confiar tal poder. La humanidad no. Son imprudentes, agresivos, impredecibles. Estos rasgos los hicieron exitosos en su mundo natal, pero los hacen peligrosos en la comunidad galáctica. Las palabras dolieron porque había verdad en ellas. La humanidad se había expandido rápidamente, quizá demasiado rápido. Se habían adentrado en territorios que otras especies habían evitado. Habían desarrollado armas y tecnologías a un ritmo que asustaba a sus vecinos. Pero, ¿qué opción tenían? La galaxia no era un lugar amigable. Las especies que se movían demasiado despacio eran conquistadas o absorbidas. Las especies que mostraban debilidad eran explotadas. Entonces, ¿qué propones? Preguntó Chen, aunque ya lo sabía. Llevaba meses presintiéndolo. Sanciones económicas, limitaciones a nuestra expansión, intercambio forzado de tecnología. Proponemos el exilio, dijo. La palabra quedó suspendida en el aire como una sentencia de muerte. Chen sintió que la sangre se le escapaba del rostro. Tras ella, oyó a uno de sus ayudantes jadear. Exilio, repitió, sin creer del todo lo que oía. No puede hablar en serio. El Consejo ha debatido este asunto. Durante 6 meses estándar, dijo Belnot. Hemos revisado todos los aspectos del comportamiento humano desde que se unió a la comunidad galáctica. Hemos consultado registros históricos de otras especies agresivas. Hemos considerado todas las alternativas. La conclusión es unánime. La humanidad debe ser expulsada del espacio del Consejo. ¿A dónde iríamos? Preguntó Chen. Controlan el 90% de la galaxia habitable. ¿Están condenando a muerte a 20.000 millones de humanos? Les estamos dando la oportunidad de sobrevivir bajo sus propios términos. Belnot dijo, junto a los confines velados se encuentra un espacio sin reclamar. Es peligroso. Sí, lleno de anomalías gravitacionales y tormentas de materia oscura, pero es vasto. Si la humanidad es tan adaptable como afirmas, sobrevivirás. Si no, el cuerpo del ser cristalino latía con luz. Eso podría haber sido un encogimiento de hombros. Entonces quizás la galaxia esté mejor. Chen miró alrededor de la cámara, buscando aliados. Algunos miembros del Consejo no la miraron a los ojos. Otros la observaron con expresiones que iban desde la lástima hasta la fría satisfacción. Nadie habló en defensa de la humanidad. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó en voz baja. 30 años estándar para evacuar toda presencia humana del espacio del Consejo, dijo Belnot. Eso incluye los 247 mundos coloniales, todas las estaciones de investigación, todas las instalaciones militares y todas las naves civiles. Después de esa fecha límite, cualquier presencia humana en el territorio del Consejo se considerará un acto de guerra y se tratará como corresponde. 30 años para trasladar una civilización entera, dijo Chen. No es tiempo suficiente. Es más que generoso, respondió Belnat. Otras especies propusieron 10 años. Algunas sugirieron la deportación inmediata. 30 años es un compromiso. Chen sintió el peso de 20.000 millones de vidas sobre sus hombros.
Pensó en la Tierra, la cuna de la humanidad, que tendría que ser abandonada. Pensó en las colonias, algunas apenas establecidas, donde la gente había invertido toda su vida en construir nuevos hogares. Pensó en los niños nacidos en mundos distantes que nunca habían visto la Tierra, pero consideraban esos planetas su verdadero hogar. ¿Podemos apelar esta decisión?, preguntó, sabiendo la respuesta. El juicio del Consejo es inapelable. Belnat dijo, no hay proceso de apelación en asuntos de seguridad galáctica. Chen respiró hondo. Le quedaba una carta por jugar, aunque era débil. Si nos exilian, crearán un enemigo. La humanidad no olvidará esto. No lo perdonaremos. Están tomando todo lo que hemos construido y arrojándonos al vacío. ¿Qué pasará en 50 años? ¿En 100? ¿Qué pasará cuando regresemos más fuertes? La cámara quedó en silencio. Varios miembros del Consejo se movieron incómodos, pero el cuerpo cristalino de Belnat permaneció inmóvil. Si la humanidad regresa, dijo lentamente la arquitecta Prime, encontrarán al Consejo listo para recibirlos. Hemos defendido la galaxia durante 10.000 años contra amenazas mucho mayores que una sola especie enfurecida. No le tememos, director Chen. Simplemente estamos cansados de lidiar con usted. Las palabras fueron pronunciadas sin emoción, lo que de alguna manera las empeoró. Chen comprendió en ese momento que el Consejo no odiaba a la humanidad. No le temían. Simplemente la consideraban incómoda, como un problema persistente que necesitaba ser eliminado. Tengo una última declaración, dijo Chen. Su voz era firme, fría y clara. Nos juzgan por negarnos a estancarnos. Nos castigan por atrevernos a crecer más rápido de lo que creen que deberíamos. Nos exilian por tener la audacia de defendernos cuando ustedes no lo hicieron. Bien, nos vamos. Nosotros tomaremos a nuestros 20.000 millones de personas, nuestros 247 mundos y nuestras peligrosas innovaciones, y construiremos algo nuevo en el vacío. Hizo una pausa, asegurándose de que todos los miembros del Consejo escucharan. Pero la historia recordará este momento. La historia recordará quién de nosotros fue más sabio. Ustedes, sentados aquí en su antigua cámara, aferrándose a reglas de 10.000 años de antigüedad, o nosotros, dispuestos a enfrentar lo desconocido antes que aceptar una jaula, por muy dorada que sea. Chen le dio la espalda al Consejo, un gesto de falta de respeto que la habría llevado a la ejecución en algunas culturas. Su delegación la siguió mientras caminaba hacia la salida de la cámara. Las enormes puertas se abrieron ante ellos, revelando los pasillos de la estación del Consejo. Tras ella, la voz de Belnot resonó por la cámara una última vez. 30 años, directora Chen. Ni un día más. Chen no respondió. Siguió caminando. Su mente ya estaba pensando en la monumental tarea que tenía por delante. 30 años para evacuar a toda una civilización. 30 años para preparar a la humanidad para el exilio en la región más peligrosa del espacio conocido. 30 años para transformarse de refugiados en algo completamente distinto. Las puertas se cerraron tras ella con un estruendo como de trueno. En la cámara, los miembros del Consejo comenzaron a discutir otros asuntos. Dejando atrás el problema humano, habían tomado una decisión. Habían protegido la galaxia de una especie peligrosa e impredecible. En su mente, habían hecho lo correcto. No tenían ni idea de lo que acababan de desatar. Mientras Chen caminaba por los pasillos de la estación del Consejo, pasando junto a representantes de una docena de especies que ahora la miraban con lástima o desprecio, se hizo una promesa. La humanidad sobreviviría a esto. Se adaptarían como siempre lo habían hecho. Y algún día, de alguna manera, demostrarían que el Consejo estaba equivocado. El exilio no sería el fin de la humanidad. Sería su comienzo. Las primeras naves partieron de la Tierra 3 meses después del juicio del Consejo. Eran enormes naves generacionales. Cada una transportaba a 200.000 personas y todo lo necesario para sobrevivir durante décadas. Tras ellos venían los arcos coloniales, más lentos pero más cargados de equipo, embriones congelados y bancos de semillas. Naves militares formaban anillos protectores alrededor de las naves civiles, con sus armas cargadas y listas para cualquier ataque.
No hubo ataque. El Consejo cumplió su palabra en eso. Al menos le dieron a la humanidad un pasaje seguro fuera del espacio del Consejo. Aunque se aseguraron de vigilar cada paso del viaje, los observadores del Consejo rastrearon cada nave, contaron a cada persona y registraron detalladamente todo lo que la humanidad se llevó al exilio. La capitana Sarah Kim, de pie en el puente de la nave generacional Perseverancia, observaba cómo la Tierra se encogía en la pantalla tras ellos. Había nacido en la Tierra hacía 32 años, había pasado toda su vida allí hasta unirse a la flota Éxodo. Ahora veía desaparecer su mundo natal. Sabiendo que nunca lo volvería a ver. Capitán, estamos recibiendo llamadas de socorro de la segunda oleada. Su oficial de comunicaciones informó, 3 arcos coloniales están experimentando fallas en los motores en la órbita de Marte. Solicitan asistencia. Cita. Sarah sintió un nudo en el estómago. Ya estaba empezando. El Consejo le había dado a la humanidad 30 años para evacuar, pero no le habían ofrecido ayuda. Cada nave, cada equipo, cada recurso debía provenir de las propias reservas de la humanidad, y esas reservas estaban al límite. Envíen equipos de reparación, ordenó. Que el Memphis y el Shanghai reduzcan la velocidad para brindar apoyo. No podemos permitirnos perder esos arcos. Sí, capitán. El Perseverance continuó su viaje hacia el exterior, pasando Marte, pasando Júpiter, hacia el límite del sistema solar, donde se estaba reuniendo el resto de la flota. Sarah había visto las proyecciones. 20.000 millones de personas tendrían que ser trasladadas. La flota estaría compuesta por más de 10.000 naves principales e innumerables naves de apoyo más pequeñas. Sería la mayor migración en la historia de la humanidad, y se dirigían a las extensiones veladas, una región del espacio a la que ninguna especie en su sano juicio entraría voluntariamente. Sarah revisó los datos en su consola, revisando la poca información que la humanidad había logrado recopilar sobre su destino. Los confines velados eran una enorme región espacial entre los brazos galácticos, llena de peligrosas anomalías. Las tormentas de materia oscura podían destrozar una nave en segundos. Los remolinos gravitacionales creados por el colapso de estrellas hacían casi imposible la navegación, y por toda la región se encontraban las ruinas de civilizaciones extintas. Especies que habían intentado reclamar ese espacio y habían fracasado. Era una sentencia de muerte disfrazada de exilio. Pero también era la única opción que le quedaba a la humanidad. El primer año del éxodo fue brutal. Las naves se averiaban constantemente. Los sistemas de producción de alimentos fallaban, los recicladores de agua funcionaban mal, la gente enfermaba y los suministros médicos escaseaban. Peor aún, la moral comenzó a desmoronarse al comprender la realidad de su situación. Eran refugiados sin hogar al que regresar, adentrándose en peligros desconocidos sin garantías de supervivencia. Sarah pasaba la mayor parte del tiempo lidiando con emergencias. Un incendio en la bahía de hidroponía. Una brecha en el casco de la sección 7. Una violenta pelea entre 2 familias que competían por recursos limitados. Cada día traía nuevos problemas. Y cada problema debía resolverse con herramientas limitadas y suministros limitados. Pero la humanidad se adaptó. Siempre se adaptaron. Los ingenieros obraron milagros con equipos averiados, encontrando maneras de reparar sistemas que deberían haber sido irreparables. Los médicos desarrollaron nuevos tratamientos con medicamentos limitados. Los especialistas agrícolas modificaron los patrones de crecimiento de los cultivos para que funcionaran con menos agua y energía. La gente aprende a vivir con menos, a cooperar más, a ver a toda la flota como una gran familia que lucha por sobrevivir. 5 años después de iniciar el viaje, ocurrió algo inesperado. Una nave de investigación llamada Galileo, que exploraba por delante de la flota principal, descubrió una estación abandonada flotando en el vacío. Era enorme, fácilmente 5 veces más grande que cualquier estación del Consejo, y era antigua. Los análisis sugerían que llevaba abandonada al menos 50.000 años. El Dr. Marcus Chen, el científico principal a bordo del Galileo, envió informes entusiasmados. La tecnología de la estación era diferente a todo lo que la humanidad o el Consejo habían visto jamás. Sus sistemas de energía aún funcionaban,
extrayendo energía del propio tejido espacial. Sus computadoras, aunque dañadas, contenían vastas bases de datos, y sus métodos de construcción sugerían un nivel de avance muy superior al que el Consejo había logrado. «Esto lo cambia todo», dijo Marcus durante una videoconferencia con los líderes de la flota. Su rostro llenó la pantalla de Sarah, con los ojos brillantes de emoción a pesar del agotamiento que se reflejaba en cada línea de su rostro. Quienquiera que construyera esta estación estaba jugando con la física de maneras que apenas hemos teorizado. Si logramos comprender siquiera una fracción de su tecnología, podríamos tener una oportunidad aquí. Sarah sintió una punzada de esperanza en el pecho. La primera esperanza real que sentía en 5 años. «¿Cuánto tiempo llevará estudiar?», admitió Marcus. «Quizás décadas, pero tenemos que intentarlo. Esta podría ser la clave de nuestra supervivencia». Los líderes de la flota tomaron una decisión. Una parte de la flota Éxodo continuaría adentrándose en las profundidades ocultas, buscando un lugar adecuado para establecer un hogar permanente. El resto permanecería cerca de la estación abandonada, estudiándola e intentando desentrañar sus secretos. Sarah se ofreció como voluntaria para quedarse con el grupo de investigación. La Perseverancia se convirtió en una base de operaciones móvil, con equipos de ingeniería trabajando sin descanso para explorar la antigua estación. Lo que encontraron los dejó atónitos. La estación había pertenecido a una especie llamada los progenitores, aunque la humanidad solo aprendió ese nombre a través de registros fragmentarios. Los progenitores eran antiguos más allá de la comprensión, y su tecnología lo reflejaba. Dominaban la manipulación del espacio-tiempo, creando dispositivos capaces de doblar la gravedad, comprimir la distancia y aprovechar fuentes de energía que no deberían existir según la física del Consejo. Más importante aún, habían cartografiado los confines velados con extraordinario detalle. Las anomalías gravitacionales que hacían tan peligrosa la navegación no eran aleatorias. Eran los restos de antiguos proyectos de ingeniería de los progenitores, megaestructuras tan vastas que deformaban el espacio-tiempo mismo. Y las tormentas de materia oscura no eran fenómenos naturales. Eran sistemas defensivos aún activos después de decenas de miles de años que protegían algo más profundo en los confines. La doctora Sarah Kim, quien se había convertido en la científica jefe que estudiaba la estación, logró el avance que cambiaría el destino de la humanidad. Estaba examinando los sistemas de propulsión de la estación cuando notó algo extraño. Las anomalías gravitacionales que hacían tan peligrosos los confines velados podían utilizarse como una forma de viajar a una velocidad superior a la de la luz, muy superior a cualquier otra que poseyera el Consejo. Las puertas de salto del Consejo funcionaban creando agujeros de gusano artificiales entre 2 puntos fijos. Eran fiables, pero lentas, y requerían una infraestructura masiva en ambos extremos. La tecnología progenitora era diferente. Aprovechaba las fluctuaciones gravitacionales naturales de los confines para impulsar naves a través de vastas distancias casi instantáneamente. Sarah dedicó 6 meses a desarrollar un prototipo funcional. El primer vuelo de prueba casi mata a la tripulación cuando la nave se materializó dentro de un pequeño asteroide. La segunda prueba funcionó a la perfección, transportando una sonda a través de 50 años luz en menos de 1 minuto. La tercera prueba llevó a Sarah a un viaje que debería haberle llevado meses. Viajó desde la estación de Relic hasta los elementos de vanguardia de la flota Éxodo en 3 horas. Cuando emergió de la nave de prueba, temblorosa pero triunfante, supo que la humanidad había encontrado su ventaja. El Consejo los había exiliado a una prisión. La humanidad estaba convirtiendo esa prisión en una fortaleza. El éxodo continuó, pero ahora con propósito y dirección. La flota de avanzada había encontrado Sanctum, un enorme planeta errante que orbitaba 3 estrellas tenues en una compleja danza gravitacional. El planeta estaba perfectamente alineado, con un lado orientado hacia las estrellas y el otro en perpetua oscuridad. Pero la franja crepuscular entre ellos era habitable. Más importante aún, Sanctum se encontraba en un punto de nexo gravitacional, lo que lo hacía ideal para el nuevo sistema más rápido que la luz que Sarah había desarrollado. 15 años después de abandonar el espacio del Consejo, la humanidad estableció su primer asentamiento permanente en las extensiones veladas.
La llamaron Nueva Esperanza, una ciudad de 5 millones de habitantes construida en los cañones rocosos de la dimensión desconocida de Sanctum. Sobre el planeta, se formaron astilleros, construyendo nuevas naves utilizando tecnología progenitora combinada con la innovación humana. La flota Éxodo continuó expandiéndose por las extensiones. Cada semana, se establecían nuevas colonias. Los equipos de investigación exploraron más ruinas antiguas y encontraron más tecnología progenitora. Los equipos de ingeniería construyeron redes de hábitats y estaciones conectadas por el nuevo sistema de viajes. La humanidad no solo sobrevivió en las extensiones veladas. Prosperaron. Aislados del comercio del Consejo, se vieron obligados a desarrollar sus propias soluciones a cada problema. No podían importar alimentos, así que diseñaron nuevos sistemas agrícolas que podían cultivar en entornos de baja gravedad. No podían comprar equipo médico avanzado, así que desarrollaron sistemas híbridos mecánicos orgánicos que podían regenerar órganos dañados. No podían comprar armas en el mercado galáctico, así que construyeron las suyas propias utilizando los principios aprendidos de la tecnología progenitora. Los niños nacidos durante el Éxodo crecieron conociendo solo esta vida. Nunca habían visto la Tierra. Nunca habían vivido bajo el gobierno del Consejo. Solo sabían que sus padres y abuelos habían sido exiliados por ser demasiado peligrosos, demasiado innovadores, demasiado reacios a aceptar límites. Ese conocimiento los moldeó. 20 años después del inicio del Éxodo, el almirante de flota James Rodríguez se encontraba en una plataforma de observación sobre Nueva Esperanza y observó lo que la humanidad había construido. La ciudad había crecido a 20 millones de personas. Los astilleros sobre el planeta podían construir una nueva nave cada día. Y dispersos por los confines ocultos, casi 300 mundos coloniales albergaban a la creciente población humana. Lo hemos hecho bien, dijo la directora Chen Xiao, de pie junto a él. Ya era mayor, con el pelo blanco y el rostro surcado de arrugas, pero su mirada seguía siendo aguda. Mejor de lo que me atrevía a esperar. Cuando el Consejo emitió su veredicto, el Consejo pensó que nos enviaban a morir, dijo James. Pensaron que los confines nos matarían. En cambio, nos hicieron más fuertes, respondió Chen. Aquí afuera, teníamos que innovar o perecer. Ninguna normativa del Consejo nos detuviera. Ninguna especie antigua nos dijera que podíamos o no investigar. Solo supervivencia y progreso. James asintió. Bajo ellos, la ciudad vibraba de vida. Podía ver las torres de investigación donde los científicos trabajaban en proyectos que habrían estado prohibidos en el espacio del Consejo. Podía ver a los militares entrenando a una nueva generación de soldados. Podía ver los puertos espaciales desde donde despegaban naves civiles cada hora, transportando personas y mercancías entre las colonias dispersas. La pregunta es, dijo James en voz baja, ¿qué hacemos ahora? Hemos sobrevivido al exilio. Hemos construido algo nuevo aquí, pero no podemos permanecer ocultos para siempre. Con el tiempo, el Consejo volverá a fijarse en nosotros. Chen sonrió. Una expresión fría le recordó a James porque habían elegido a esta mujer para guiar a la humanidad en su hora más oscura. Entonces nos aseguraremos de que, cuando nos vean, vean algo que no puedan ignorar. Algo que no puedan descartar. Algo lo suficientemente poderoso como para que nunca más se atrevan a exiliarnos. Un imperio, dijo James. Un imperio, asintió Chen. Pero no como los que conoce el Consejo. No un imperio construido sobre la conquista y la subyugación. Un imperio construido sobre la innovación y la determinación. Un imperio que se extiende por toda esta región del espacio usando tecnología. El Consejo no lo entiende y no puede contrarrestarlo. Se giró para mirar a James directamente. El Consejo quería deshacerse de la humanidad porque éramos peligrosos e impredecibles. Querían preservar su antiguo orden, su cómoda estabilidad. Así que, démosles exactamente lo que temían. Convirtámonos en algo que la galaxia nunca antes había visto. James sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era miedo. Era anticipación. El éxodo había durado 20 años hasta ahora, con 10 años más hasta que expirara la fecha límite del Consejo. 10 años más para construir,
crecer y prepararse. Y entonces la humanidad decidiría qué vendría después. En las profundidades del espacio, en las peligrosas regiones que el Consejo había abandonado, una nueva civilización estaba tomando forma. Era humana, pero también era algo más. Forjada en los fuegos del exilio, templada por los desafíos de los confines velados, moldeada por la antigua tecnología de especies extintas hace mucho tiempo, el Consejo había intentado eliminar un problema. En cambio, habían creado su peor pesadilla. Y el tiempo corría. Habían pasado 50 años desde que el Consejo exilió a la humanidad a las antiguas especies que gobernaban la galaxia. 50 años era apenas un momento. La mayoría ya había olvidado a los problemáticos humanos que habían sido enviados a los confines velados para morir, pero algunos lo recordaban. El inquisidor Kes de los Bin estaba de pie en su cámara de guerra, estudiando los informes que se habían estado filtrando durante los últimos 6 meses. Los Bin eran guerreros por naturaleza. Su cultura se basaba en la fuerza y la conquista, pero no eran estúpidos. Kles había ascendido al puesto de inquisidor siendo más que un simple guerrero hábil. Era un erudito, un estratega y, lo más importante, alguien que prestaba atención a los detalles que otros pasaban por alto. Los detalles que veía ahora lo perturbaban profundamente. Volvió a leer el último informe. Ordenó su ayuda. Un Bin más joven llamado Tres, quien sirvió como su asistente y estudiante, activó la pantalla holográfica. Hace 3 semanas, una flota pirata que operaba cerca de la frontera de las extensiones veladas quedó en silencio. 17 naves, todas fuertemente armadas, todos asaltantes experimentados. Fueron vistas por última vez entrando en un campo de asteroides en el límite del espacio del Consejo, persiguiendo una nave mercante. Y Kles instó a los piratas, aunque había memorizado cada palabra del informe. Los equipos de búsqueda encontraron las naves piratas 5 días después. Las 17 naves estaban intactas. Sin brechas en el casco, sin señales de daños en batalla, pero todos los miembros de la tripulación estaban muertos. El análisis médico sugiere que todos murieron simultáneamente por lo que parece ser un trauma neuronal masivo, como si sus cerebros simplemente hubieran dejado de funcionar, dijo Kles en voz baja. Sí, Inquisidor. Los equipos médicos no tienen explicación. Los registros de la nave no muestran nada inusual. En un momento, los piratas se preparaban para abordar el buque mercante. Al siguiente, todos estaban muertos. Kales entrecerró los 4 ojos. Sus 6 brazos se movían inquietos. Una señal de profunda reflexión. Y el buque mercante que perseguían desapareció. No hay rastro de él en el sistema. Los registros de las puertas de salto no muestran ninguna nave que coincida con su descripción saliendo por ninguna de las puertas cercanas. Muéstrame los otros incidentes. Tres cambió la pantalla. Aparecieron más informes. Cada uno más inquietante que el anterior. Una patrulla del Consejo que desapareció cerca de la frontera del dominio. Sus naves fueron encontradas meses después, vacías, a la deriva en el espacio profundo. Naves no identificadas detectadas moviéndose por territorio del Consejo sin activar ninguna puerta de salto. Imposible. Según la física conocida, transmisiones encriptadas captadas por las estaciones de monitoreo del Consejo usando un código que ninguna IA del Consejo podría descifrar. Y siempre los incidentes se agrupaban alrededor de la frontera de los confines velados. Los líderes del Consejo los descartan como anomalías no relacionadas. Dijo Tres. Dicen que los confines velados son inestables, que ocurren cosas extrañas cerca de las anomalías gravitacionales. Se niegan a autorizar una investigación completa. Los líderes del Consejo son viejos y están cómodos. Kes dijo que solo ven lo que quieren ver. Pero yo soy Bin. Mi gente entiende que el mayor peligro proviene del enemigo que has olvidado. Tomó su decisión. Preparen mi nave personal. Vamos a los confines. Inquisidor, eso está prohibido sin la autorización del Consejo. Si lo atrapan, entonces me ocuparé de las consecuencias, interrumpió Kales. Pero no me quedaré aquí sentado mientras algo peligroso crece en el límite de nuestro territorio. Alguien tiene que investigar. Podría ser yo. 3 días después, la nave de Kales cruzó a los confines velados.
Traía solo una pequeña tripulación, voluntarios que entendían el riesgo que corrían. Entrar a los confines violaba la ley del Consejo. Si murieran aquí, nadie vendría a buscarlos. La primera semana transcurrió sin incidentes. Encontraron lo que se esperaba. Anomalías gravitacionales, tormentas de materia oscura, algún que otro vestigio de alguna civilización antigua. Era un espacio peligroso, pero manejable con cuidado. La segunda semana, encontraron algo que lo cambió todo. Inquisidor, estamos captando señales de energía. El oficial de sensores de la nave informó, múltiples fuentes. No coinciden con ninguna tecnología conocida en nuestra base de datos. Muéstrame. La pantalla se iluminó con docenas de puntos de luz. Estaban dispersos por una vasta área de espacio conectada por lo que parecía ser una especie de red. Estaciones, hábitats, naves que se movían entre ellos usando un método de viaje que no tenía sentido según la física del Consejo. Hay una civilización aquí, susurró Kes. Una civilización entera en los confines. ¿Podrían ser supervivientes de alguna de las especies extintas?, preguntó Tres. No. Fíjate en los métodos de construcción. Los materiales. Esta tecnología es reciente. En las últimas décadas, que sintió que se le aceleraba el pulso. Son ellos. Son los humanos. Imposible. El Consejo los envió aquí a morir. No podrían haber sobrevivido, y mucho menos construido todo esto. Nunca subestimes a un enemigo, dijo Kes, recordando un viejo proverbio de Vin, sobre todo a uno al que has humillado y dado por muerto. Se movieron con cuidado por los confines del espacio humano, escaneando todo lo que podían sin acercarse demasiado. Lo que encontraron superó los peores temores de Cales. La humanidad no solo había sobrevivido, se había transformado. Las firmas tecnológicas que detectaron eran completamente diferentes a las que los humanos usaban hacía 50 años. Más avanzadas, más eficientes. Basadas en principios que parecían violar varias leyes fundamentales de la física del Consejo, las naves que vislumbraron moviéndose por el vacío no usaban puertas de salto ni motores convencionales. Parecían deslizarse por el propio espacio, apareciendo y desapareciendo de formas que hacían imposible rastrearlas. Tenemos que acercarnos, decidió Kes. Necesito ver una de sus colonias de cerca. Eso es extremadamente peligroso, advirtió Tres. If they have detection systems we can't understand. They might have already spotted us. A risk we must take. Choose a small colony, something that won't be heavily defended. They approached a moon-orbiting a gas giant where scans showed a small human settlement of perhaps 500,000 people. Kes kept his ship's stealth systems active, using every trick new to avoid detection. They were within visual range when the communication came. Beam vessel, please power down your weapons and identify yourself. The voice spoke perfect Beam language, which was concerning in itself. Few humans had learned Beam. This is Lieutenant Commander Jessica Torres of the Eternal Ascendancy. You are in violation of our territory. Kes felt his heart skip a bit. Eternal Ascendi. When had humans formed an empire? I am Inquisitor Cales of the Galactic Council. He transmitted back. I am here on an investigative mission. The Council has no authority in the Bald Reaches, the voice replied. They exiled us from their space. We did not grant them access to ours. However, you came alone, not with a fleet. That suggests curiosity rather than aggression. We will allow you to land and meet with our representatives. Do you accept? Kes looked at Tres. His eyes expression showed concern, but also curiosity. They had come this far. Turning back now would gain them nothing. I accept, Cales said. The landing was smooth, guided by automated systems, far more sophisticated than anything the Council said. Kes emerged from his ship to find a delegation waiting for him on a proper landing platform. The humans looked different from how he remembered. Some had visible cybernetic implants. Others had eyes that seemed to glow faintly with inner light. All of them moved with a confidence and purpose that spoke of a people who had overcome impossible odds. Lieutenant Commander Torres stepped forward.
She was a tall woman with silver hair and those strange glowing eyes. Welcome to Sanctuary 7, Inquisitor. I apologize for the secrecy, but we've had to be careful about our existence becoming known to the Council for 50 years. Kisasked, you've been hiding for 50 years. Not hiding, Torres corrected. Building, learning, becoming something more than what we were when the Council cast us out. She gestured to the colony around them. Come, let me show you what humanity has accomplished. What Cale saw over the next 3 days shook his understanding of what was possible. The humans had found ancient technology in the riches. Technology from species called the progenitors. They had studied it, reverse engineered it, and combined it with their own innovations to create something entirely new. Their cities were partially biological buildings that grew and adapted to their inhabitants' needs. Their ships used gravitational manipulation for faster than light travel that was both faster and more efficient than Council jump gates. Their weapons could disable electronics from a distance or worse could target biological systems directly. That explained the dead pirates. Their brains had been overloaded by a neural weapon that left no physical trace. But it was the people themselves that disturbed Cales most. Many humans had undergone modifications that blurred the line between biological and mechanical. Some had enhanced their cognitive abilities with neural implants. Others had improved their physical capabilities with cybernetic limbs or bioengineered muscles. A few had taken it even further, becoming something that was no longer quite human. You're creating a post-biological civilization, que said to Taurus as they watched workers assembling a new ship in orbit. We're creating whatever we need to be to survive and thrive, Torres replied. The Council wanted us again because we refuse to accept their limits. Out here, there are no limits except the ones we impose on ourselves, and we've decided to impose very few. This is dangerous. Cale said the Council has rules about biological and cybernetic modification for good reasons. Species that go too far down that path lose themselves. They become something other than what they were. Good, Torres said simply. What we were got was exiled and nearly killed. What we're becoming will ensure that never happens again. On the 4th day, Cales met with someone called Imperator Marcus Reeves. The title alone was concerning. Imperator suggested military authority, possibly dictatorial rule. But Reeves turned out to be a middle-aged man with an easy smile and thoughtful eyes. Inquisitor Reeves greeted him. I hope Lieutenant Commander Torres has made you comfortable. It's rare that we have visitors from Council space. I'm here without user suggestion, Kes admitted. The Council don't know about your existence. Most of them think you all died decades ago. We know, Reeves said. We've been monitoring Council space carefully. We have agents throughout the Comunidad Galáctica, humanos que parecen y actúan con normalidad, pero que nos informan sobre las actividades del Consejo. Espías, dijo Kes con sequedad. Recolectores de información, corrigió Reeves. No planeamos atacar al Consejo, Inquisidor. Simplemente queremos asegurarnos de que no nos ataquen primero después de lo ocurrido hace 50 años. ¿Puede culparnos por ser cautelosos? Cales no podía. Si su gente hubiera sido exiliada así, habrían dedicado cada momento a planear su venganza. El hecho de que los humanos parecieran más interesados en construir que en destruir era realmente tranquilizador. ¿Qué quiere que haga con esta información?, preguntó Kes. Supongo que no me recibió aquí solo para presumir de sus logros. Queremos que tome una decisión, dijo Reeves. Puede regresar al espacio del Consejo e informar de lo que ha descubierto. El Consejo movilizará sus flotas e intentará destruirnos antes de que nos volvamos demasiado fuertes. Muchos morirán en ambos bandos, y el resultado es incierto. O bien, sugirió Kes, o bien puede unirse a nosotros. Comparta su conocimiento. Ayúdanos a prepararnos para el día en que nos rebelemos ante el Consejo bajo nuestras propias condiciones. Estamos construyendo algo nuevo, Inquisidor. Algo mejor que el imperio estancado que el Consejo ha mantenido durante 10.000 años.
Ya no somos solo humanos. Somos la supremacía eterna, y damos la bienvenida a todas las especies que desean superar sus limitaciones. Cales se sentía dividido. Su lealtad al Consejo era profunda. Les había servido durante más de 2 siglos. Pero también veía la verdad en las palabras de Reeves. El Consejo estaba estancado. Habían mantenido las mismas estructuras, las mismas reglas, las mismas jerarquías durante milenios. Castigaban la innovación y recompensaban la conformidad. Los humanos ofrecían algo diferente. Peligroso, sí, impredecible sin duda, pero también rebosante de posibilidades. Necesito tiempo para pensar, dijo Kes. Por supuesto, respondió Reeves. Tómate todo el tiempo que necesites. Pero debo advertirte que si regresas al espacio del Consejo e informas de lo que encontraste, te convertirás en un objetivo. Hemos invertido demasiado en nuestro secretismo como para permitir que se vea comprometido fácilmente. Era una amenaza, expresada con cortesía pero inequívocamente. Kes agradeció la honestidad. Pasó una semana en el espacio humano, recorriendo más colonias, conociendo a más gente, aprendiendo más sobre en qué se había convertido la humanidad. Vio universidades donde estudiantes de una docena de especies estudiaban juntos. Todos ellos refugiados o voluntarios que habían abandonado el espacio del Consejo para unirse a Ascenso Eterno. Vio instalaciones de investigación que traspasaban los límites de la ciencia de maneras que habrían estado prohibidas por la ley del Consejo. Vio un ejército más pequeño de lo que esperaba, pero equipado con tecnología que aterrorizaría al Consejo. Y vio esperanza real, la que provenía de personas que habían sido destrozadas y se habían reconstruido con más fuerza. Al final, Cales tomó una decisión. Envió un mensaje al espacio del Consejo, una transmisión altamente cifrada a unos pocos contactos de confianza. En ella, les advertía que la humanidad había sobrevivido y se había fortalecido. Aconsejó cautela y preparación. Sugirió que el mayor error del Consejo había sido exiliar a la humanidad en lugar de encontrar una forma de coexistir con ella. Entonces destruyó los registros de navegación de su nave y solicitó formalmente asilo en el Ascenso Eterno. El Imperator Reeves se lo concedió de inmediato. Bienvenido, Inquisidor. O debería decir, bienvenido, Embajador Cales, porque nos ayudará a prepararnos para el día en que el Consejo ya no pueda ignorarnos. Kes asintió. Había tomado su decisión. Para bien o para mal, ahora formaba parte del gran experimento de la humanidad. Y en algún lugar profundo del Consejo, en el espacio, sus mensajes de advertencia eran leídos por personas que tendrían que decidir qué hacer con el imperio que crecía en el vacío. Cuanto más se adentraba Cales en el espacio humano, más preguntas tenía. La tecnología era impresionante. Sí, la civilización que habían construido era notable. Pero había algo más. Algo que los humanos no le contaban. Podía presentirlo en la forma en que ciertas conversaciones se interrumpían al entrar en una habitación, en la forma en que algunas instalaciones estaban marcadas como prohibidas, incluso para él. Guarda secretos, le dijo al emperador Reeves durante una de sus reuniones habituales. Se habían vuelto casi amigos durante los meses transcurridos desde la llegada de Cales, pero aún había un muro entre ellos. Reeves no lo negó. Guardamos un secreto muy grande y he estado debatiendo si compartirlo contigo. Es un conocimiento peligroso, Cales. De esos que cambian tu visión del universo. No soy un niño al que se le pueda proteger de verdades difíciles, respondió Kes, cruzando los 6 brazos en un gesto de determinación. Reeves lo estudió durante un largo rato. Momento. No, no lo estás. Y nos has demostrado tu lealtad durante estos últimos meses. Muy bien. Ven conmigo. Hay algo bajo Sanctum que necesitas ver. Descendieron a las profundidades de la corteza del planeta. Pasaron las zonas habitadas, las zonas industriales, las instalaciones militares. El ascensor parecía interminable, descendiendo a través de kilómetros de roca. El oído interno de Calesa le dijo que ahora estaban muy por debajo de la superficie, a mayor profundidad de la que cualquier instalación normal necesitaría. El ascensor finalmente se detuvo en una enorme caverna excavada en roca sólida. Pero no estaba vacía.
En el centro de la caverna se encontraba una estructura que dejó a Kale sin aliento. Era una esfera perfecta de 30 metros de diámetro, suspendida a 1 metro del suelo sin ningún soporte visible. Su superficie estaba cubierta de símbolos que dolían a la vista, patrones geométricos que parecían cambiar y transformarse al observarlos desde diferentes ángulos. El aire a su alrededor zumbaba con energía apenas contenida. ¿Qué es esto? Kles susurró. Este es un archivo progenitor, dijo Reeves. Lo encontramos 7 años después del inicio del éxodo. Ha sido la fuente de la mayoría de nuestros avances tecnológicos. Pero, lo que es más importante, ha sido la fuente de una terrible verdad sobre el Consejo Galáctico. Reeves hizo un gesto y la esfera respondió. Comenzaron a aparecer imágenes en el aire a su alrededor. Pantallas holográficas que mostraban eventos de millones de años atrás. Kales observó, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa, como el archivo revelaba sus secretos. Los progenitores habían sido reales. Una especie tan avanzada que hacía que el Consejo Galáctico actual pareciera un grupo de niños jugando con herramientas sencillas. Habían dominado el control del espacio-tiempo, podían manipular la materia a nivel cuántico y habían alcanzado una forma de existencia que trascendía los cuerpos físicos. Se habían extendido por toda la galaxia, construyendo maravillas que desafiaban la imaginación. Pero entonces algo salió mal. Las dimensiones superiores, explicó Reeves mientras las imágenes cambiaban para mostrar algo que la mente de X luchaba por comprender. Los progenitores descubrieron que la realidad tiene más dimensiones de las que podemos percibir. Y en esas dimensiones, existen entidades, seres de pura energía y conciencia que existen más allá de nuestra comprensión de la física. Las imágenes mostraban a los progenitores contactando con estas entidades. Al principio, parecía un triunfo. El conocimiento fluía de los seres superiores a los progenitores, acelerándose. Su avance aún más. Pero entonces las entidades comenzaron a exigir cosas, sacrificios, cambios. Los progenitores se encontraron convirtiéndose en algo distinto de lo que habían sido. Algunos trascendieron. Reeves continuó. Abandonaron la realidad física por completo y se unieron a las entidades de dimensiones superiores. Pero otros contraatacaron. Se dieron cuenta de que la trascendencia no era evolución. Era consumo. Las entidades superiores se alimentaban de los progenitores, absorbiendo su conciencia y conocimiento. Las imágenes mostraban una guerra como ninguna que Kles hubiera imaginado. Los progenitores lucharon contra seres capaces de manipular la realidad misma. Sistemas estelares enteros fueron destruidos. Regiones del espacio fueron destrozadas. La galaxia misma fue dañada por el conflicto. Los progenitores perdieron, dijo Reeves en voz baja. Estaban demasiado perdidos. Demasiados de ellos ya habían trascendido y no podían ser salvados. Así que los supervivientes hicieron lo único que pudieron. Crearon un mecanismo de seguridad. Las imágenes mostraban la creación del Consejo Galáctico no como una evolución natural de la civilización galáctica, sino como un sistema de contención deliberado. Los progenitores habían reunido a representantes de especies más jóvenes y les habían proporcionado suficiente tecnología para mantener el orden, y los programó con una simple directiva: evitar que cualquier especie avance demasiado lejos, demasiado rápido. El Consejo no es un gobierno, dijo Kes lentamente, horrorizado. Sí, confirmó Reeves. Cada regla, cada restricción, cada limitación que el Consejo impone al avance de las especies, está diseñada para evitar que atraigamos la atención de las entidades de dimensiones superiores. Los progenitores sabían que si otra especie alcanzaba su nivel de avance, las entidades lo notarían de nuevo. Así que crearon un sistema para mantener a todos en una adolescencia perpetua. Que sintió que su mundo se desmoronaba. Había servido al Consejo durante siglos, creyendo en su misión de mantener la paz y el orden. Y todo este tiempo no habían sido más que carceleros, manteniendo a toda la galaxia atrapada en una prisión de estancamiento forzado. ¿Lo saben los líderes del Consejo?, preguntó. Algunos deben saberlo, dijo Reeves. Los miembros más antiguos, como el arquitecto Prime Belnot, llevan miles de años en el Consejo. Deben saber la verdad,
pero la mantienen en secreto porque creen que la jaula es necesaria. Mejor mantener a todos. Más seguro y limitado que arriesgarse a atraer a las entidades de nuevo. ¿Y tú, Kes? Se giró para mirar a Reeves directamente. ¿Sabes sobre las entidades? ¿Sabes lo que les pasó a los progenitores? Entonces, ¿por qué avanzas tan rápido? ¿No temes atraer su atención? Reeves sonrió, pero no era una expresión alegre. Estamos aterrorizados. Pero también tomamos una decisión. El enfoque del consejo es escondernos y esperar que las entidades nunca nos noten. Nuestro enfoque es prepararnos para el día en que lo hagan, porque eventualmente lo harán. Las entidades que pueden percibir dimensiones superiores no van a perderse una galaxia entera llena de posibles anfitriones para siempre. Señaló el archivo. Hemos estado estudiando todo lo que dejaron los progenitores, aprendiendo de sus errores. Fracasaron porque trascendieron como individuos, cada uno vulnerable a la influencia de la entidad. Estamos intentando algo diferente. ¿Qué quieres decir?, preguntó Cales. Ven conmigo. Hay más que mostrarte. Salieron de la cámara del archivo y viajaron a otra instalación. Esta en la superficie de Sanctum. Era una investigación. Complejo, fuertemente vigilado y protegido contra todo tipo de escaneo. Dentro, que se encontró laboratorios llenos de equipo que no reconoció y científicos trabajando en proyectos que no pudo comprender. La doctora Sarah Kim los recibió en la entrada. Era mayor, tenía más de 80 años, pero su mirada aún era aguda e inteligente. Embajador Cales, lo saludó. El Imperator dice, ¿están listos para aprender sobre el proyecto Ancla? ¿Qué es el proyecto Ancla?, preguntó Cles. Sarah los condujo a una ventana de observación con vista a una vasta cámara. Dentro, suspendidos en campos de energía, había cientos de personas. Parecían estar durmiendo, sus cuerpos completamente inmóviles. Los progenitores fallaron porque, al trascender, perdieron su conexión con la realidad base. Sarah explicó, se convirtieron en conciencia pura, vulnerables a las entidades. Intentamos mantener esa conexión. Algunos nos estamos perfeccionando, ampliando los límites de lo posible con la biología y la tecnología, pero otros se mantienen humanos básicos, como anclas. No lo entiendo, admitió Kalisch. Piénsalo como un árbol, dijo Sarah. Las ramas se extienden hacia el cielo, hacia la trascendencia, pero las raíces se hunden profundamente en la tierra, en la realidad básica. Ambas son necesarias. Sin raíces, el árbol se derrumba. Estamos creando una civilización que existe en múltiples estados simultáneamente. Algunos trascendiendo, explorando dimensiones superiores y estados avanzados de conciencia. Otros permaneciendo firmemente plantados en la realidad física, manteniéndonos anclados. Señaló a las figuras dormidas. Estas personas son nuestras anclas. Están entrelazadas cuánticamente con nuestros investigadores más avanzados. Cuando alguien se adentra demasiado en la trascendencia, las anclas lo jalan. Es como una cuerda de seguridad para escaladores. Nos permite explorar territorio peligroso sin el riesgo de perdernos por completo. Cales miró la cámara con asombro. Esto es una locura. Estás jugando con fuerzas que no comprendes del todo. Sí, coincidió Sarah. Pero la alternativa es permanecer en la jaula del consejo para siempre. Y eso no es supervivencia. Es solo una forma más lenta de morir. El universo está lleno de peligros. ¿Qué es? Las entidades son reales, pero nosotros también. Y tenemos algo que los progenitores no tenían. ¿Qué es eso? Sabemos que les salió mal. Tenemos su advertencia, su sacrificio, y lo estamos usando para construir algo mejor. No la trascendencia como escape, ni el avance como abandono de lo que éramos, sino la evolución manteniendo nuestra identidad esencial. Durante las semanas siguientes, Cales aprendió más sobre el gran experimento de la humanidad. Conoció a personas que existían en múltiples estados de conciencia. Simultáneamente, vio tecnología que permitía a las mentes interactuar directamente con computadoras cuánticas sin perder su identidad. Presenció experimentos de percepción dimensional superior que habrían aterrorizado al Consejo, pero que a él le fascinaron.
Pero también vio los riesgos. Algunos sujetos de prueba se habían perdido a pesar del sistema de anclaje. Otros habían reportado contacto con algo en lo superior. Dimensiones. Seres que notaban cuando los humanos se excedían. Las entidades eran reales y observaban. Una noche, Cale se paró en un balcón con vistas a Nueva Esperanza e intentó procesar todo lo que había aprendido. El Consejo Galáctico era una jaula. Los progenitores la habían construido para proteger a las especies jóvenes de peligros que no podían comprender. Y la humanidad intentaba deliberadamente escapar de esa jaula, plenamente consciente de los riesgos. Era o lo más valiente que había presenciado o lo más insensato. Reeves se unió a él en el balcón. «Sé lo que estás pensando», dijo el emperador. «Te preguntas si estamos cometiendo el mismo error que cometieron los progenitores. Si nuestra arrogancia nos condenará como los condenó a ellos». «Sí», admitió Kes, «podríamos», dijo Reeves simplemente. «Todo esto podría terminar en desastre. Las entidades podrían consumirnos. Podríamos perdernos en la trascendencia a pesar de nuestras precauciones. Podríamos atraer la atención hacia cosas peores que las que destruyeron a los progenitores. Pero lo intentaremos de todos modos. Porque lo único que no podemos hacer es no hacer nada». «¿Por qué? ¿No?», preguntó Kes. «¿Por qué no aceptar la protección del Consejo? ¿Vivir dentro de sus límites? Ha mantenido la galaxia a salvo durante 10.000 años porque en realidad no está viva», respondió Reeves. «Simplemente existe. El Consejo ha mantenido las mismas civilizaciones, las mismas tecnologías, las mismas estructuras durante milenios. Nada cambia. Nada crece. Todos simplemente siguen el ritmo. Temen correr riesgos, temen traspasar los límites, temen convertirse en más de lo que son. Eso no es vida. Eso es estasis». Miró las estrellas visibles sobre ellos. Cientos de puntos de luz en la oscuridad. «Nunca lo hemos hecho. Es lo que nos llevó al exilio. Y es lo que nos salvará. Porque si las entidades vienen por nosotros, lucharemos. Nos adaptaremos. Encontraremos una manera de sobrevivir. Eso es lo que hacen los humanos». Cale sintió que algo cambiaba en su comprensión. Había pensado que el avance de la humanidad era imprudente, peligroso, insensato. Pero tal vez era necesario. Tal vez la única manera de sobrevivir en un universo lleno de depredadores debía volverse lo suficientemente fuerte como para que éstos lo pensaran 2 veces antes de atacar. «¿Qué pasa cuando se rebelan ante el Consejo?», preguntó. «Porque eventualmente lo harán. No pueden permanecer ocultos para siempre. Les ofreceremos una opción», dijo Reev. «Únanse a nosotros en la evolución o permanezcan en su reserva de seguridad forzada. Algunos se unirán, otros no. De cualquier manera, la galaxia va a cambiar. La jaula de los progenitores se está rompiendo, Cales. No porque la estemos destruyendo por despecho, sino porque nunca estuvo destinada a contenernos para siempre. Los progenitores esperaban que las especies más jóvenes eventualmente se hicieran lo suficientemente fuertes como para enfrentar a las entidades sin ser destruidas. Estamos tratando de ser esa especie. Lo hemos sido, y si te equivocas, preguntó Kles. Si las entidades vienen y no puedes detenerlas, sonrió Reeves. Entonces al menos moriremos libres. Es mejor brillar con fuerza y rapidez que apagarse lentamente en una jaula. Así es la humanidad, siempre lo ha sido y siempre lo será. Cales contempló la ciudad de Nueva Esperanza, las naves que surcaban el vacío sobre ella, la constelación de colonias humanas que se extendían por los confines ocultos. Un imperio construido por exiliados. Una civilización creada a partir de la desesperación y la determinación. Una especie que se negaba a aceptar límites, incluso cuando estos estaban diseñados para protegerla. En ese momento tomó su decisión final, no solo quedarse con la humanidad, sino creer en su visión. Era peligroso, probablemente una insensatez, pero también una audacia magnífica. «Cuenta conmigo», le dijo a Reeves. «Pase lo que pase, quiero formar parte de ello», le dijo Reeves apretándole el hombro. «Bienvenido a la ascendencia eterna, embajador. Ahora, preparémonos para el día en que nos presentemos a la galaxia».
En la oscuridad sobre ellos, en dimensiones más allá de la percepción normal, las cosas se agitaron y tomaron conciencia. Los humanos volvían a ascender, tal como lo habían hecho los progenitores. Las entidades recordaron lo ocurrido la última vez. Sentían curiosidad por ver si esta joven especie cometería los mismos errores o si encontrarían un nuevo camino a seguir. 130 años después del exilio, el Consejo Galáctico se enfrentaba a una crisis sin precedentes en sus 10.000 años de historia. Comenzó siendo pequeña, apenas perceptible al principio. Algunas especies menores comenzaron a abandonar el Consejo, declarando su independencia y desapareciendo en el vacío. Los líderes del Consejo lo desestimaron como insignificante. Algunas especies se marchaban ocasionalmente. Era raro, pero no inédito. Pero entonces, especies más grandes comenzaron a marcharse. El Coro Metodio, una civilización de 500 mundos, anunció su retirada del espacio del Consejo. El colectivo Santid, una poderosa fuerza militar, declaró que ya no seguiría las normas del Consejo. En 6 meses, más de 50 especies habían abandonado formalmente el Consejo, llevándose consigo millones de naves y billones de ciudadanos. El arquitecto principal Belnat convocó una sesión de emergencia de los líderes del Consejo. El antiguo ser cristalino había estado en el poder durante miles de años. Y en todo ese tiempo, nunca había sentido el miedo que ahora lo atenazaba. ¿A dónde van?, exigió Belnat. 50 especies no desaparecen así como así. Deben ir a alguna parte. Hemos rastreado a algunos, informó el director de inteligencia, un bin armado que tomó el poder tras la desaparición de Cales. Se dirigen a las extensiones veladas. Todos ellos. La región a la que exiliamos a los humanos hace más de un siglo. El silencio invadió la cámara. Los miembros del Consejo se miraron con creciente temor. Los humanos, alguien susurró, los humanos siguen vivos, más que vivos, continuó Tain. Nuestra inteligencia sugiere que han construido algo en las extensiones, algo enorme. Hemos interceptado comunicaciones, fragmentos de datos, informes de comerciantes que afirman haber hecho negocios con una civilización llamada la Ascendencia Eterna. Envíen una flota, gruñó el señor de la guerra Krosch. Si los humanos han sobrevivido, los aplastaremos antes de que se conviertan en una amenaza. Lo hemos intentado, dijo Tain en voz baja. Hace 3 meses, enviamos un grupo de batalla de 50 naves a investigar los confines. Nunca regresaron. Hace 2 semanas, enviamos una flota mayor, 200 naves, incluyendo 3 dreadnoughts. Recibimos una transmisión antes de que se silenciaran. Muéstrennos, ordenó Belnot. La transmisión se reprodujo. Mostraba el puente de un dreadnought del Consejo, con las alarmas a todo volumen y la tripulación gritando de pánico. Entonces, una voz, tranquila y humana, atravesó el caos. Naves del Consejo, están violando el espacio de ascendencia. Apaguen sus armas y prepárense para ser escoltados hasta la frontera. Esta es su única advertencia. La voz del capitán del Consejo respondió, llena de arrogancia. No reconocemos su autoridad. El Consejo gobierna esta galaxia. Retírense o serán destruidos. Hubo una pausa. Entonces, la voz humana volvió a hablar. Más triste ahora. Que así sea. La transmisión mostró que los sistemas del Dreadnought simplemente se detenían. Los motores se desconectaron. Las armas se apagaron. Los sistemas de soporte vital se apagaron. Todos los sistemas electrónicos de todas las naves de la flota fallaron simultáneamente. Y entonces la transmisión terminó. Están todos muertos, dijo Tain. 200 naves, 50.000 tripulantes, todos muertos sin disparar un solo tiro. Nuestros equipos de recuperación encontraron la flota a la deriva en el espacio una semana después. Todos los sistemas electrónicos estaban completamente fritos. No había supervivientes. Belnat sintió algo que no había experimentado en milenios. Miedo genuino. ¿Qué clase de arma puede hacer eso? Bueno, no lo sabemos, admitió TH. Pero sí sabemos esto. La humanidad ha avanzado mucho más allá de donde estaban cuando los exiliamos. Lo que sea que hayan encontrado en los confines,
Lo que sea que hayan construido, los ha hecho más poderosos que cualquier especie del Consejo. Posiblemente más poderosos que todos nosotros juntos. ¿Una sola? Eso es imposible, protestó Cres. 130 años. Ninguna especie avanza tan rápido. Los humanos sí, dijo una nueva voz. Todos se giraron. De pie en la entrada de la cámara había una figura que todos reconocieron. Aunque llevaba décadas desaparecido. Cales entró en la habitación, con los 6 brazos extendidos en un gesto de paz. «Estás vivo», dijo Belnot, con evidente conmoción. En su voz. «Creíamos que te habías perdido en los confines». «Me encontraron en los confines», corrigió Cales. «Por la humanidad, he pasado los últimos 70 años viviendo entre ellos, aprendiendo de ellos y ayudándolos a prepararse para este momento. He venido como su embajador, el arquitecto Prime. Me enviaron para entregar un mensaje. Eres un traidor», gruñó Cres, buscando sus armas. «Paz», ordenó Belnot. «Déjalo hablar». Cales activó un proyector holográfico. Imágenes llenaron la cámara mostrando ciudades humanas, naves, tecnología, y lo más impactante de todo, representantes de docenas de especies viviendo y trabajando junto a los humanos. «La ascendencia eterna es real», dijo Kes. «Consiste en 3000 mundos humanos y otros 5000 mundos habitados por especies que han abandonado el Consejo para unirse a la humanidad. La población total supera los 5 billones de seres. Fuerza militar desconocida, pero suficiente para defenderse de cualquier fuerza que el Consejo pudiera enviar. Nivel tecnológico muy superior a cualquier cosa en el espacio del Consejo». «¿Cómo?», susurró Belnot. «¿Cómo lo lograron?» «¿Esto? Encontraron la verdad». Cales dijo, «la verdad que han estado ocultando durante 10.000 años. Descubrieron quiénes eran los progenitores y que los destruyó. Descubrieron que el Consejo no es un gobierno. Es una jaula diseñada para evitar que las especies jóvenes avancen demasiado». La cámara estalló en caos. Los miembros del Consejo gritaron negaciones, exigieron explicaciones, acusaron a Cales de mentir, pero el silencio de Belnat fue más revelador que cualquier palabra. «Es verdad», dijo finalmente el arquitecto Prime. «El Consejo fue creado por los progenitores para evitar que cualquier especie atrajera la atención de entidades de dimensiones superiores. Todo lo que hemos hecho, cada regla que hemos impuesto, cada limitación que hemos impuesto al avance, fue para proteger la galaxia de una amenaza que no pueden imaginar. Y nunca nos lo dijeron», dijo Cales. «Dejaron que civilizaciones enteras se estancaran durante milenios, convenciéndolos de que era por su propio bien, mientras ocultaban la verdadera razón. Los humanos descubrieron la verdad y tomaron una decisión diferente. Eligieron avanzar de todos modos. Prepararse para las entidades en lugar de esconderse de ellas. Nos condenarán a todos», dijo Kus. «O nos salvarán a todos», replicó Kis. «Eso está por verse. Pero una cosa es segura. El viejo orden está llegando. La humanidad está llegando. Y traen consigo el cambio». El emperador llegó 3 días después. La flota humana emergió de los confines velados de una forma que desafiaba todo entendimiento. Las naves simplemente aparecieron en el espacio del Consejo, materializándose de la nada sin usar puertas de salto ni ninguna forma reconocible de viaje más rápido que la luz. Había miles de ellas, desde pequeños exploradores hasta naves enormes que eclipsaban a los dreadnoughts más grandes del Consejo. Pero fue la nave insignia la que atrajo la atención de todos. La nave que apareció justo encima de la estación central del Consejo no se parecía a nada que hubieran visto jamás. Parecía existir en varios lugares a la vez. Su silueta cambiaba y parpadeaba como si no pudiera asentarse en el espacio tridimensional normal. El mensaje del Imperator se transmitió simultáneamente a todos los dispositivos de comunicación del espacio del Consejo. «Gente del Consejo Galáctico, soy el Imperator Marcus Chen, líder de la Ascendencia Eterna. Mi abuela, la directora Chen Xiao, estuvo en su cámara hace 130 años y escuchó cómo exiliaban a la humanidad por el crimen de negarse a estancarse. Nos enviaron a las profundidades ocultas para morir. En cambio, construimos un imperio». La transmisión mostró imágenes de la ascendencia.
ciudades que combinaban diseño orgánico y tecnológico de formas que parecían arte. Naves capaces de plegar el espacio mismo. Y lo más importante, ciudadanos de cientos de especies viviendo juntos en armonía y prosperidad. No vinimos aquí en busca de venganza. El Imperator continuó, vinimos a ofrecerles una opción. El consejo se construyó sobre una mentira. La mentira de que la seguridad requiere estancamiento. Ofrecemos una visión diferente. Progreso a través del coraje, crecimiento a través de la innovación, supervivencia a través de la adaptación. Invitamos a todas las especies, a todos los individuos, a todos los seres que desean más que la existencia limitada que ofrece el Consejo a unirse a nosotros. Tenemos tecnologías que compartir, conocimiento que ofrecer y un imperio que construir. Pero también respetamos a quienes desean permanecer bajo la protección del Consejo. La respuesta de Belnat fue inmediata. Hablas de elección, pero amenazan nuestra forma de vida. Las entidades son reales. El peligro es real. Si avanzas demasiado, atraerás su atención y nos condenarás a todos. Las entidades ya nos observan, respondió el Imperator con calma. Hemos contactado con ellas. O mejor dicho, ellas nos han contactado. Y sí, son peligrosas, pero no son todopoderosas. Son seres de dimensiones superiores, pero eso no las convierte en dioses. Las hace diferentes. Y hemos aprendido a existir en su presencia sin ser consumidas. La transmisión mostró algo que hizo que varios miembros del Consejo gritaran de asombro. Humanos trabajando con entidades, seres de energía pura y geometría imposible, comunicándose a través de fronteras dimensionales, aprendiendo unos de otros en lugar de destruirse. Los progenitores fracasaron porque intentaron trascender como individuos. El Imperator explicó, cada uno se volvió vulnerable a la influencia de la entidad. Hemos adoptado un enfoque diferente. Existimos en múltiples estados simultáneamente. Algunos hemos trascendido. Sí, hemos alcanzado dimensiones superiores, mejorado nuestra conciencia, nos hemos convertido en algo más que un humano básico, pero otros han permanecido firmemente arraigados en la realidad física, creando una red de conciencia cuántica entrelazada que abarca todo nuestro imperio. Lo llamamos la ascensión eterna porque existimos en múltiples estados del ser. Somos simultáneamente físicos y trascendentes, biológicos y posbiológicos, individuales y colectivos. Somos humanos, pero también somos más que humanos. Y somos estables de una manera que los progenitores nunca lograron. Belnot escuchó con creciente horror y fascinación. Estamos jugando con fuerzas que estamos aprendiendo a comprender. El emperador corrigió. Sí, es peligroso. Sí, hemos tenido pérdidas, pero estamos progresando. Y lo más importante, no estamos huyendo del futuro. Nos estamos preparando para él. La imagen del Imperator cambió. Y de repente, él era, de pie en el puente de su nave, rodeado de una tripulación que incluía humanos, Bin, Todianos y una docena de especies más. Esto es lo que ofrecemos. Una civilización donde se fomenta el progreso, no se restringe. Donde se celebra la innovación, no se le teme. Donde todos los seres pueden alcanzar su máximo potencial en lugar de ser retenidos en una infancia perpetua. Únanse a nosotros y ayuden a construir algo más grande que lo que existió antes. ¿Y si nos negamos?, preguntó Belnot. Entonces permanecerán en el espacio del Consejo, protegidos por las reglas y estructuras que construyeron los progenitores. El Imperator dijo, no estamos aquí para conquistar. No estamos aquí para destruir. Dirigimos mis 7. No vinimos aquí para destruir. Simplemente estamos aquí para ofrecer una alternativa. Algunas especies se unirán a nosotros. Otras se quedarán con ustedes. La galaxia es lo suficientemente grande como para que ambas visiones existan. Pero comprendan esto. El viejo orden está llegando a su fin, lo acepten o no. Los progenitores construyeron una jaula para protegerlos de las entidades. Les ofrecemos enseñarles cómo enfrentarlas. En cambio, un camino los mantiene a salvo, pero limitados. El otro camino ofrece crecimiento, pero riesgo. La decisión es tuya. La transmisión terminó, dejando la cámara del Consejo en un silencio atónito.
Durante las semanas siguientes, la galaxia se transformó. Miles de millones de seres eligieron abandonar el espacio del Consejo y unirse a la ascendencia. Especies enteras votaron por abandonar la protección del Consejo y abrazar la visión de progreso de la humanidad. La economía del Consejo colapsó cuando la tecnología superior de ascendencia inundó el mercado. Las rutas comerciales cambiaron. Las estructuras de poder se desmoronaron. Pero no todos se fueron. Muchas especies eligieron permanecer bajo la protección del Consejo, valorando la seguridad sobre el crecimiento. El arquitecto Prime Belnot y sus partidarios mantuvieron el control sobre aproximadamente la mitad de lo que había sido el espacio del Consejo, creando una reserva de civilización pretrascendente donde las viejas reglas aún se aplicaban. La galaxia se dividió en dos civilizaciones. La reserva del Consejo, donde el avance se controlaba cuidadosamente y las entidades se mantenían a raya mediante limitaciones impuestas, y la ascendencia eterna, donde los seres empujaron los límites de lo posible. Plenamente consciente de los riesgos, pero reacio a vivir en una jaula, que se encontraba en un balcón de la nueva estación diplomática de la Ascenditi, observando la llegada y salida de naves de 100 especies. A su lado, el emperador Marcus Chen revisaba informes de los mundos fronterizos donde la humanidad establecía sus primeras colonias transdimensionales. ¿Crees que tomamos la decisión correcta? Que Sasked, some of my people see you as saviors. Others see you as destroyers of the old order. We rebut. Marcus replied, that's the nature of change. We redestroying what was to build what could be. Whether that's right or wrong depends on what we do next and the entities. Ki Sasked. You said you've made contact with them. What do they want? They're curious. Marcus said the progenitors tried to fight them to resist their influence and it destroyed both species. We're trying something different. We're learning from them while maintaining our independence. It's a delicate balance. A pointed up at the stars out there beyond normal space. We're building colonies that exist in multiple dimensions simultaneously. Cities where the buildings shift between realities. Ships that can travel through bigger dimensions. People who can perceive realities you and I can barely imagine. We're becoming something the galaxy has never seen before. And if you fall, Cal expressed, if the entities consume you the way they consume the progenitors, then at least we tried, Marcus said. The Council's approach was to hide and hope. Our approach is to grow strong enough that we can face whatever comes. One way leads to safety and stagnation. The other leads to risk and possibility. I know which one I prefer. I turned to face Cales directly. Your people have a sign. The warrior who never risks. The at never truly lives. That's what humanity learned in the Bald Reaches. We were sent there to die. But instead, we discovered how to truly live. Now we're offering that same choice to the galaxy. Cales nodded slowly. Below them, a ship departed for the frontier, carrying colonists who would help establish humanity's transdimensional empire. It was insane. It was dangerous. It was probably going to get them all killed. But it was magnificent. Somewhere in the darkness between dimensions, the entities watched and waited. They had destroyed the progenitors for reaching too far. But these humans were different. They weren't trying to escape physical reality through transcendence. They were trying to exist in multiple realities simultaneously, maintaining their core identity while expanding into new forms of existence. It was novel. It was unexpected. And the entities were curious to see if it would work. The Council had tried to exile humanity to protect the galaxy. Instead, they had created exactly what the progenitors had hoped for. A species brave enough to face the entities, smart enough to learn from past mistakes, and adaptable enough to find a new path forward. The eternal ascendancy stretched across normal space, eager dimensions, and multiple possible futures. It was an empire that existed outside of time, a civilization that transcended the limitations of three-dimensional reality. The exile had been meant as humanity's end. Instead, it became their genesis, the beginning of an empire whose power truly stretched across eternity. And in the void,
Both council members and entities watched to see what this audacious young species would become. The humans had been cast out for refusing to accept limits. Now, they were redefining what was possible. The future was uncertain. The risks were enormous. But one thing was clear. The galaxy would never be the same again. The cage was broken. The future was open. And humanity alone with all those who chose to join them was reaching for the stars and beyond.